Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis de episodios de la serie Girl TP. Todos los detalles están en nuestro video. No olvidemos suscribirnos y activar las notificaciones mientras miramos. Aquellos que quieran que Halil detenga a Zeynep, espero su apoyo economía me gusta. Zeynep dice que quiere ayudar a algunas familias. Pide permiso. Y él dice, me gustaría ayudar aunque sea un poquito como lo hice en el pasado. Halil, da los nombres y direcciones de estas familias. Y él dice, déjenme hacer que la ayuda sea permanente. Songul se da cuenta de que no puede deshacerse de Zeynep. Por eso llama a un hombre. Dice que quiere deshacerse de ella. Y el hombre dice está bien, lo que quieras. Dice que el lado más débil de Zeynep es su compasión. Lo pilan mientras busca el pendiente en la habitación de Hakan Gulce. Lo descarta diciendo que está buscando un cargador. Cuando Zeynep ve a Cemil, habla de la ayuda que le brindó. Cemil pregunta si podemos cerrar este problema. Zeynep dice que está bien, pero hablaremos de esto más tarde. Entonces lega Eren. Dice que trae los suministros de ayuda. Lega Halil. Dice que lo distribuyamos juntos. Zeynep dice que no es necesario, que yo me encargo. Sale en taxi y se dirige a las direcciones. Sin embargo, y el hombre que Songul contrato lo persigue. Mientras tanto, se encuentra con Halil. Cuando Zeynep lo ve, le pregunta de dónde vienes. Dice que la ayuda no puede esperar. Zeynep dice que si enviarás a tus hombres, no harían eso los jefes. Halil añade que no todos los jefes son iguales. Halil dice que este barrio no da miedo. Y añade, me alegro de haber venido. Mientras tanto, y el hombre sigue paso a paso. ¿De dónde vino este tipo cuando vio a Halil? Dice que primero tengo que deshacerme de este hombre. A medida que Yusuf se acerca a Gulce, Gulce se avergüenza. Intenta retirarse. Yusuf dice lo lindo que es perderse en tus ojos. Gulce dice que me deje ir a ayudar en la cocina. Yusuf dice que está bien, me iré antes de avergonzarlo más. Zeynep pregunta por qué la más malo a este barrio. Halil dice que vio a un hombre, que no es normal. Zeynep dice que no es correcto ver la vida como una guerra. Y añade, en lugar de juzgar a los demás, juzga un poco a ti mismo. Cuando Eren era pequeño, mi padre me llevó a una granja así. Me hizo montar a caballo, dice, fue muy bonito. Gulhan y Tekin le gan a Eren. Charlan con Cemil. Cuando Cemil ve a Merve y Eren ve a Selma, quedan atrapados y el uno y el otro. Ambos dicen, me encanta estar aquí. Eren sonríe y dice que a la gente le encanta un lugar cercano a sus sueños. Luego corre hacia Selma. Zeynep y Halil amplían los paquetes de ayuda. La tía Alan reza. Y el hombre dice que si no puedo terminar este trabajo hoy, la bruja Songul me comerá crudo. Gulce lega a Feriha. Y él dice o podemos hablar. Feriha pregunta ¿y por qué estás tan roja? Gulce le pregunta a su hermano si deberíamos salir. Hakan pregunta debería comer postre. Y él dice que hablas. Cuando van al jardín, Hakan lo ve como una oportunidad para investigar y el pendiente. Selma charla con Eren. Por otro lado, Halil insulta a Zeynep. La gente dice que no eres feliz. Zeynep dice que no puedes sonreír cuando te sientes incómodo. Un niño le cuenta a Halil que le cortaron las llantas al jeep. Halil va hacia el coche. Zeynep también se quedó sola en ese momento. Y el hombre le da dinero al niño. Dice que bien geo, despidió a Halil. Gulce le dice a Feriha que Yusuf también la ama. Pero cuando se acerca, dice, me da mucha vergüenza. No sé qué hacer,
Anade. Feriha le dice que se calme. Por otro lado, Adam viene a hablar con Zeynep. Tengo una madre anciana. Fue operado. Dice que es necesario vestirse. Pero él se avergüenza de mí, ¿puedes ayudarme? Mientras tanto, Halil llama a Zeynep. Sin embargo, el hombre intenta impedirle que conteste el teléfono. Selma sonríe mientras piensa en Eren en la cocina. La señora Tulay se da cuenta de ello. Y él pregunta ¿y por qué estás sonriendo? Tulay pregunta ¿de qué estabas hablando con Eren? Yard trajo los suministros. Dice que es una muy buena persona. La señora Tulay dice que lo entendiste con un discurso. Selma está avergonzada. La señora Tulay sonríe. Zeynep cree en las palabras del hombre. Y él va tras él. Y el hombre lo lleva hacia el bosque. Entonces Zeynep se rinde. Sin embargo, el hombre declara abiertamente que quiere matarlo. Aunque Zeynep intenta por todos los medios convencerlo, no lo consigue. Y él comienza a huir. Por otro lado, Tekin y Gulhan van juntos al jardín de té. La voz interior de Tekin dice que hoy también está bien viajar. Gulhan habla de Halil y Zeynep. Tekin, nosotros también tenemos una vida. Dice que solo estamos hablando de ellos. Mientras Zeynep huye de Adam, Halil la persigue. Intenta por todos los medios encontrarlo. Sin embargo, Zeynep se encuentra en una situación muy difícil. Corre hacia el acantilado. Y el hombre toma el teléfono de su mano. Sin embargo, no colgó el teléfono. Halil escucha la conversación. Dijo que un maníaco quería matarlo. Se las arregla para escapar una vez más. Está de acuerdo con Gulhan Tekin. Quizás deberíamos tener un hijo, dice. Dice que quiero que tengamos un bebé. La voz interior de Tekin dice, mira la situación en la que estoy porque voy a leer un mensaje. Y el hombre arrastra a Zeynep hasta el acantilado. Zeynep dice que no vengas. Y él ruega. Y el hombre se siente aliviado cuando ve caer a Zeynep. Dice que fui salvo sin tocarlo. Mientras Zeynep busca para ver si está muerta, llega Halil. Y el hombre huye. Halil encuentra a Zeynep. Empieza a tener dificultades para aguantar. Zeynep se salva en el último minuto con la ayuda de Halil. Hakan encuentra el pendiente de Gulce. Ya no hay ninguna duda. Es hermano de Feriha Gulce. Zeynep abraza a Halil con miedo. Halil intenta calmarlo. Zeynep dice que lo pensaré dos veces incluso cuando haga buenas obras. En lágrimas. Halil dice que esto te hará más fuerte. He experimentado este momento antes. Dice que me salvó para deshacerme del perro en la colina ventosa. Luego recuerda lo que pasó. Y este recuerdo también viene a la mente de Halil. Halil se recuerda a sí mismo en este recuerdo. Y él dice, nunca me he olvidado de ese niño ni de lo que dijo. Zeynep dice, al igual que ese niño, me encontraste en la colina ventosa. Hemos llegado al final de nuestro video. No olvides seguirnos para ver nuevos episodios. Cuídate. Adiós.